B depende linealmente de H. B depende linealmente de H. ¿Ven? O sea, ¿quién es sería la pendiente de esa recta? El producto de mu por A, digamos, ¿sí? El producto de mu y el área. O sea, esa pendiente va a depender del tipo de material que haya, si es muy magnetizable o no. Ahora, si es así, si depende de este material, de este numerito y de este numerito, si esos numeritos son constantes, un número cualquiera, esta recta debería seguir infinitamente para arriba, ¿no? Como una recta, con una determinada pendiente, ¿no? ¿Por qué se cae acá? Acá lo que estamos hablando que es una región de saturación, o sea, se satura el núcleo. ¿Quién es el que está cambiando ahí entonces? A ver, volvamos al ejemplo. El mu. Muy bien, exacto. El que cambia es el mu, o sea, la permeabilidad empieza a cambiar. El área no va a cambiar, esto no se va a deformar, por lo tanto, el otro parámetro que hay es mu. ¿Sí? N por I, N son la cantidad de vueltas que hay, eso no va a cambiar, no cambia. Y en la corriente que uno pone acá en este circuito, nada que ver tiene con, con el núcleo, ¿sí? En principio, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que no se afecta. Por lo tanto, el único que cambia a medida que aumentamos el campo magnetizante es mu. Eso, ¿Sí? Iván, ¿es por qué? Porque se satura, el núcleo ya no soporta más flujo y empieza a pasar por el aire el flujo, parte del flujo. Claro, la permeabilidad, o sea, se satura, digamos. El comportamiento, por ejemplo, para un material tipo, que puede ser un núcleo de hierro, que tiene una permeabilidad eh, relativa de 6000, ¿sí? Si tenemos esto, ¿sí? O sea, para este campo magnetizante. Si nosotros empezamos a aumentar el campo, la permeabilidad cae, por lo tanto, es este el comportamiento que está pasando, ¿sí? Eso es propio del material. ¿Sí? O sea, lo que nosotros estamos, cuando trabajamos, siempre vamos a tratar de trabajar en esta zona. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se produzcan pérdidas, básicamente. ¿Sí? Porque yo estoy aumentando la corriente, pero no estoy produciendo flujo. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde se va eso? Bueno, eso es todo pérdida. Ya vamos a ver qué tipo de pérdidas se están produciendo. ¿Bien? Ahora, si yo vengo por esta zona, voy aumentando la fuerza magnetomotriz o el N por I, ¿sí? O sea, estoy aumentando la corriente de ese arrollamiento, vengo subiendo y pues, supongamos que llegamos hasta acá. Si ahora yo saco, vuelvo para atrás, empiezo a bajar la corriente, vuelvo por el mismo lugar. ¿Sí? Esto siempre y cuando tengamos que la corriente sea una corriente continua. Cuando empezamos a meter corriente alterna, ya se produce otro fenómeno, ¿sí? Y este fenómeno es el que ocurre, digamos, en un núcleo ferromagnético, por ejemplo, ¿sí? Donde por la espira, o sea, por esta espirita, está circulando una corriente alterna, o sea, depende del tiempo. De la forma que ustedes quieran, pero es alterno, ¿sí? Cambia.
Entonces, la curva original es esta, del material ferromagnético. ¿Sí? ¿Qué dijimos recién? Si yo empiezo a disminuir la fuerza magnetomotriz, o H, que es lo mismo, ¿sí? N por I, vuelvo por acá. Si la tensión, la corriente que circula por la espira es continua. Si la corriente es alterna, nosotros aumentamos desde A a B, ¿sí? Pero cuando empezamos a disminuir esa corriente no bajamos más entre A y B, ¿sí? Empezamos a bajar por otra curva, que es, y llegamos hasta que este punto C. Si ustedes observan, ¿qué quiere decir esto? Que yo no estoy aplicando ni una fuerza, no estoy magnetizando más a ese núcleo, pero en el núcleo ¿qué hay? Todavía dando vuelta. Flujo, está magnetizado. Está magnetizado, exactamente. Queda imantado eso. Queda imantado. Sí, eso es un problema, porque uno quiere regular, digamos, aumenta la corriente, aumenta el flujo, lo utiliza, no lo utiliza, vuelve. ¿Y qué pasa cuando seguimos disminuyendo? ¿Sí? Acá no tenemos flujo, pero existe una fuerza magnetomotriz, o sea, el flujo es cero y estamos aplicando una fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Esto es pérdida. ¿Bien? O sea, hay corriente y no hay flujo. Bueno, seguimos bajando y cuando queremos aumentar nuevamente, vamos de D hasta B, digamos, vamos por otra línea, digamos, ¿sí? Acá tenemos otro flujo distinto, ¿sí? Igual, digamos, pero en sentido contrario, o sea, se opone al flujo anterior, ¿sí? Esos flujos se llaman flujos residuales. Bueno, esto se llama la curva de histéresis o lazo de histéresis, ¿sí? Acá está explicado lo que yo les comentaba recién, ¿sí? Cómo va el flujo, si después empezamos a retirar, o sea, achicamos el campo magnetizante, cómo va disminuyendo, ¿sí? Bien, acá te bien explicadito los puntos, para que después lo lean, se lo dejé escrito ahí. Bien. Bueno, ¿por qué pasa esto? Todos los materiales, digamos, tienen, en su estructura se llaman dominios magnéticos. Esos dominios están aleatoriamente, como en el caso del primer cuadro, ¿sí? Ordenados al azar. Cuando se introduce ese material en un campo magnético, ¿sí? Esos dominios se orientan de una determinada manera. Y esto es lo que pasa cuando sacamos el campo magnético, esos dominios, algunos quedan orientados todavía, ¿sí? Estaríamos en este lugar. ¿Se entiende? Bueno, así es como funciona, por ejemplo, la resonancia magnética. No sé si conocían cómo es el principio de funcionamiento de la resonancia magnética. No. Generan un campo magnético con una máquina y lo que hacen a nuestras células, o sea, o las moléculas de agua, vamos a decir, moléculas de agua, es orientarlas, ¿sí? Porque una molécula de agua es un dipolo, podríamos decir. Es orientarla de tal forma que, de acuerdo a cómo estén, no sé, el estudio que se quiera hacer, algún músculo o algo, se puede determinar si hay una lesión o algo. Pero el principio de funcionamiento es orientar esas moléculas para determinar alguna lesión y el grado de lesión, o sea, eso después lo verán especialistas, ¿no es cierto? Pero ese es el principio. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿por qué es importante esto?
Porque el área que se comprende, digamos, dentro de la curva de histéresis es pérdida, ¿sí? Eso se puede determinar mediante ensayo y cuestiones, digamos. Esas pérdidas están relacionadas con el área dentro de la curva del lazo de histéresis, ¿sí? Y esto es importante porque si nosotros trabajamos en una zona más chiquita, el área más chiquita, las pérdidas son menores, ¿sí? Bueno, acá dice que para cambiar la posición de los dominios se requiere energía, o sea, para pasar de esta situación a esta situación necesitamos energía, o sea, poner, no sé, a circular una corriente a través de un conductor que genere un flujo dentro de un núcleo, para eso necesitamos energía. Esto origina cierto tipo de pérdidas de energía en todas las máquinas y transformadores. O sea, toda esa energía que uno destinó para generar un flujo, o sea, energía eléctrica que uno hizo circular por este circuito para que se genere un flujo, no quiere decir que sea la misma energía que tiene ese flujo, digamos, ¿sí? Básicamente, o sea, si yo después la quiero utilizar, obviamente que acá hay un rendimiento. ¿Bien? Bueno, una de esas pérdidas es producto de esta histéresis. ¿Sí? Las pérdidas por histéresis en el núcleo de hierro corresponden a la energía que se necesita para reorientar los dominios durante cada ciclo de corriente alterna aplicada al núcleo. Se puede demostrar que el área comprendida dentro de la curva de histéresis, la cual se forma al aplicar corriente alterna, es directamente proporcional a la energía perdida en un ciclo de corriente alterna. ¿Sí? O sea, uno aplica una corriente alterna y omega t, vamos a poner, pongamos que sea sinusoidal, ese ciclo, si la energía perdida es proporcional, digamos, al área que hay dentro de esta curva, ¿sí? Vamos a suponer este lazo de histéresis chiquitito, hasta acá. ¿Sí? Todo esto son lazos de histéresis dependientes de cuánto magneticemos el núcleo, o sea, cuánto tan grande es este valor. Bien, creo que alguien hizo una pregunta en el chat, ¿o no? Ah, presente. Bueno, cuanto menores sean las variaciones de la fuerza magnetomotriz aplicada al núcleo, el área de la curva será menor y serán más pequeñas las pérdidas resultantes. O sea, ¿qué quiere decir? Cuanto menor sea la fuerza magnetomotriz, o sea, menor sea esto, sea menor, llegamos, no nos estiramos tanto, las pérdidas son más chiquitas, ¿sí? El área es más chiquita. ¿Sí? Bueno, podríamos mencionar otro tipo de pérdidas causadas por la variación del flujo en el núcleo, o sea que cuando la corriente que circula por la espiral es alterna, que son las corrientes parásitas. Las pérdidas por histéresis y las corrientes parásitas ocasionan calentamiento de los núcleos y se deben tener en cuenta en el diseño de cualquier máquina o transformador, puesto que estas pérdidas ocurren dentro del metal del núcleo y se agrupan bajo el nombre de pérdidas en el núcleo. ¿Qué quiere decir? Que en este núcleo, más allá de tener pérdidas por histéresis, se generan tipos de corrientes acá, ¿sí? Son tipos torbellinos. Esas corrientes están circulando a través de una resistencia, ¿no? Porque, en definitiva, esto es un conductor y tiene una resistencia. Por lo tanto, ¿qué pérdidas van a producir? Y cuadrado verde. ¿Sí? Este tiene una resistencia, hay una corriente que se induce ahí, que se llaman corrientes parásitas o de Foucault, ya lo vamos a ver.
y generan pérdidas, ¿sí? Pérdidas de calentamiento en el núcleo. ¿Sí? Más allá de las pérdidas por histéresis, tenemos esas otras pérdidas. ¿Bien? Es importante tenerlas en cuenta. Ustedes saben que hay un punto óptimo de, no sé si alguna vez lo vieron por ahí, ustedes que trabajan en redes y en distribución, un punto óptimo de funcionamiento del transformador. No sé, un transformador de 200 kVA. ¿Cuál será la potencia que hay que sacarle al transformador para que su rendimiento sea óptimo, el mejor? Hay que sacarle 200, le sacamos la mitad, le sacamos nada, cero, cuando las pérdidas son menores. ¿Le han dicho alguna vez eso? ¿No es al 60, 70% más o menos? Sí, al 2 Que hay tercios. que, hay que trabajarlo. Al 2 tercios. Ya vamos a estudiar las curvas, capaz que el año que viene, que hay ya transformadores, o no sé, trifásicos, cuando se estudie transformadores trifásicos. Pero el análisis de rendimiento o de pérdidas, el punto óptimo de funcionamiento da al 2%, al 2 tercios de la carga de la potencia nominal del transformador. ¿Sí? ¿Y de cuánto son las pérdidas cuando supera ese 2 tercios? ¿De cuánto son las pérdidas? Claro, o sea, ¿cuánto rendimiento pierde? Y andan, creo que el 20%, dependen, hay distintos tipos de transformadores, algunos son más eficientes que otros, pero creo que andan en esos valores. O sea, es considerable, digamos, una pérdida interesante, digamos, no es Sí. que pierde un poco. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no es que podemos agarrar y decir, bueno, vamos a llenar la ciudad de transformadores, total, mejoramos los niveles de tensión de la casa, todo, pero los transformadores están trabajando ahí muy bajito. Sí, eso genera pérdida, ¿sí? Ah, o sea, perdón, entonces cuando vos lo haces trabajar por debajo de los 2 tercios de la capacidad. El punto, el rendimiento o sea, la curva, no le quiero decir cualquier pavada, ¿no? Pero la curva de rendimiento, para que tengan una idea, una cosa así. Puede estar un poquito más achatada esta parte o esta parte, no sé qué, pero el mayor rendimiento, y si acá tenemos la carga nominal, esto se produce a los 2 tercios. Obviamente que depende de características constructivas de todos los transformadores, ¿sí? Pues depende de cada transformador. Por debajo de este valor, ¿sí? O sea, por ejemplo, 100 kVA un transformador, al 2 tercios estamos en 66 kVA. Si yo le estoy sacando 66 kVA de ese trafo, es óptimo su rendimiento. Si le saco menos, lo estoy desperdiciando, o sea, lo estoy usando mal. Y si le saco más, lo estoy usando mal también. ¿Sí? ¿Se entiende? Las pérdidas, o sea, el rendimiento decae cuando nos alejamos de este valor. Entonces dejar los transformadores marchando en vacío es un ciclo vicioso, o sea, produce muchísimas pérdidas. Sí, exacto. Produce pérdida. Hay una pérdida que es constante. ¿Sí? Después hay otra pérdida que aumenta cuando aumenta la carga, que es las pérdidas en el cobre. Aumenta la corriente que circula por su devanado, obviamente aumenta la resistencia. ¿Sí? Las pérdidas en el núcleo generalmente son constantes. Pero bueno, eso ya lo vamos a estudiar más. No le quiero decir cualquier cosa ahora porque no recuerdo bien la curva como es. ¿Sí? Pero es importante saberlo. ¿Sí? Teniéndolo en vacío sería la corriente que uno ve cuando lo tiene en vacío marchando el transformador, cuando lo conecta, digamos, esa corriente que no está generando ninguna corriente del otro lado, que no tiene nada del otro lado, es la que podríamos ver como pérdida. Sí. ¿Puede ser? O sea, Sí. cuando yo conecto un transformador en vacío, tengo una cierta carga, un mínimo.
Claro, eso es energía que se está perdiendo, digamos. Eso es todo pérdida. Exacto, todo perdido. ¿Sí? Pero bueno, ya cuando veamos más en detalle, específicamente el transformador, ahí lo vamos a estudiar. Bueno, voltaje inducido por un campo magnético variable. ¿Sí? Principio de funcionamiento del transformador. Bueno, la ley de Faraday establece que si un flujo atraviesa una espira de alambre conductor, se inducirá en esta un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más cambie en el tiempo el flujo, más tensión o voltaje se inducirá en una espira, digamos, ¿sí? O sea, yo tengo un núcleo y por él circula un flujo magnético, ¿sí? O una densidad de flujo magnético, B. Si ese flujo no cambia, o sea, es constante, si es constante, la derivada del flujo, si el flujo es constante, supongamos que el flujo constante. La derivada de esto es la pendiente. ¿Qué pendiente tiene esto? 0. Por lo tanto, no se induce tensión. Bueno, esta es la ley de Faraday que dice por qué no funciona un transformador con corriente continua. Porque yo genero un flujo continuo, si no cambia. Recuerden que cómo generábamos un flujo. Haciendo circular una corriente. Si la corriente es constante, el flujo es constante. Si el flujo es constante, no hay tensión inducida en un devanado, digamos, que se encuentra, o en una espira que se encuentra, que la está, digamos, que está pasando un flujo por ella. ¿Entiendan? O está atravesándolo un flujo. O sea, por este núcleo, por ejemplo, a mí se me ocurre acá poner una espirita y medir la tensión acá que tengo. ¿Sí? Si la corriente que yo hago circular en este devanado, podemos llamarle primario, si esa corriente es constante, el flujo generado es constante. ¿Sí? Si el flujo generado es constante, de acuerdo a la ley de Faraday, la tensión inducida será 0. Si la corriente que circula acá varía, por ejemplo, hacemos circular una corriente senoidal, varía 50 veces por segundo, entonces el flujo también varía 50 veces por segundo. ¿Sí? O sea, varía igual que esto. Esto es constante, lo único que varía ahí. Por lo tanto, se inducirá una tensión. ¿Sí? ¿Que de qué depende? Y de la tasa de cambio, o sea, de la derivada de ese flujo. ¿Sí? O sea, si el flujo cambia más rápidamente, mayor será la tensión. Si cambia más suavemente, menor será la tensión. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, donde es el voltaje inducido, o sea, tensión de unidad de tensión, volt. F es el flujo phi, perdón. Acá va phi. Phi es el flujo que atraviesa la espira. ¿Sí? Si una bobina tiene n vueltas, el mismo flujo pasa a través de todas ellas. ¿Sí? Ahora le pongo, en vez de una sola, pongo n. ¿Sí? O sea, n vueltas. Por lo tanto, esta expresión se transforma en que el voltaje inducido depende de todas esas vueltas. ¿Sí? Ahora, acá hay un signo menos. O sea, el voltaje inducido es contrario a la tasa de cambio, digamos, quiere decir. ¿Sí? ¿Por qué está ese signo menos? Ese signo menos para que
se den una idea, digamos, el signo menos en la ecuación es una expresión de la ley de Lenz, la cual establece que la dirección de voltaje inducido en la bobina es tal que si los extremos de esta estuvieran en cortocircuito, se produciría en ella una corriente que generaría un flujo opuesto al flujo inicial. O sea, si suponemos que acá se induce una tensión, producto de un flujo, y logramos cortocircuitar acá, ¿sí? Suponiendo, digamos, ¿no? Se va a producir una circulación de corriente, ¿no? Cerramos un circuito. Ahora, esa circulación de corriente que se va a producir por este circuito, porque se está induciendo una tensión, va a producir un flujo, porque este también, si circula corriente, que dijimos que produce un flujo, que va a ser opuesto al flujo generado. Y está bien, porque va a tender a anularlo. Si no, esto quedaría, estamos produciendo energía de la nada, ¿no? ¿Se entiende? Por eso el signo menos, ¿sí? O sea, la corriente que se generaría al cortocircuitar esto, haría que el flujo sería el contrario al que está generando esta tensión. Bueno, voltaje inducido por un campo magnético variable. Utilizar la ecuación anterior en la práctica presenta una gran dificultad, puesto que esto establece que hay exactamente la misma cantidad de flujo en cada espira de la bobina. ¿Sí? Desafortunadamente esto no es verdad, debido al flujo que se dispersa en los alrededores de la bobina. Si las espiras están estrechamente ligadas, de modo que la mayor parte del flujo que circula en una espira también circula por las demás, la ecuación tendrá validez. Pero si la dispersión es significativa, o si se requiere la máxima exactitud, se necesita una expresión diferente que no suponga tal hecho. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? En criollo, que por entre medio de estas espiras se escapa flujo. Por lo tanto, no es lo mismo el flujo que pasó por esta que le pasa por esta. Y si por acá se escapa también el flujo, no es lo mismo el que le pasa por esta. ¿Se entiende eso? Pero si estas espiras están una al lado de la otra, pegada, podemos decir que el flujo es el mismo para todos. ¿Bien? Eso, hablando en criollo, eso dice, ¿sí? Pero si el flujo es distinto, lo que hay que considerar el flujo de cada una de ellas. El flujo que pasa por acá induce una tensión, el flujo que induce otra, induce otra. Se suman todas las tensiones inducidas, y la tensión total inducida es la sumatoria de cada una de las tensiones inducidas, ¿sí? Y eso es lo que se le denomina flujo concatenado, ¿sí? Lambda, de la bobina. ¿Bien? Es un parámetro, ¿sí? Depende de cómo está construida esa bobina. ¿Sí? Si están todas juntitas, bueno, podemos decir que el flujo es el mismo para todas. Listo. Multiplico y chao. Pero si no es el mismo para todas, yo tendré que hacer, bueno, para una, para la otra, para la otra, para la otra, y sumar todos los voltajes inducidos. ¿Bien? A modo de cálculo y de simplificación vamos a usar esto. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Es importante eso. Bueno, la ley de Faraday es la propiedad fundamental de los campos magnéticos que intervienen en la operación de los transformadores. El efecto de la ley de Lenz se emplea para predecir la polaridad de los voltajes inducidos en los devanados del transformador.
La ley de Faraday también explica las pérdidas debidas a la corriente parásita. Ya mencionado. Un flujo variable en el tiempo induce voltaje dentro de un núcleo ferromagnético. ¿Sí? De la misma forma que lo haría un alambre conductor enrollado alrededor del mismo núcleo. Estos voltajes causan flujos de corriente que circulan en el núcleo, similares a los remolinos, que se observan desde la orilla de un río. Por esta razón reciben el nombre de corrientes de remolino. Estas corrientes parásitas disipan energía, puesto que fluyen en un medio resistivo. Bueno, es lo que les contaba hoy, ¿sí? La energía disipada se convierte en calor. Pero bueno, es lo que les decía hoy, en criollo básicamente es eso. Que así como se induce una corriente acá, porque circula un flujo, esto también es un conductor, por lo tanto se van a inducir corrientes ahí. Esas corrientes que se inducen producirán pérdidas. Eso tiene una resistencia y las pérdidas... O sea, el flujo inducido provoca más inducción, otro tipo de inducción. Claro, es un flujo variable y un conductor que está dentro de un flujo variable se va a inducir una tensión. ¿Sí? Siempre. Y el núcleo por sí solo ya es un conductor y está dentro de un flujo variable. Entonces, en él también se van a inducir corrientes. ¿Sí? Que ya vamos a ver de qué forma se pueden disminuir, eliminar. ¿Sí? Bueno, si un núcleo ferromagnético que puede estar sujeto a flujos magnéticos alternos se divide en muchas pequeñas fajas o laminaciones, entonces el tamaño máximo de un remolino de corriente se reducirá, lo cual da como resultado un voltaje inducido reducido. Una corriente más baja y menores pérdidas. Esta reducción es aproximadamente proporcional a la anchura de esta laminación, de modo que las laminaciones más pequeñas son mejores. El núcleo se construye con muchas de estas laminaciones en paralelo. Se usa una resina aislante entre las fajas, de modo que las trayectorias de las corrientes parásitas se limiten a áreas muy pequeñas, porque las capas aislantes son extremadamente delgadas. Esto reduce pérdidas por corrientes parásitas con muy poco efecto sobre las propiedades magnéticas del núcleo. El segundo procedimiento es reducir las pérdidas de corrientes parásitas. Consiste en aumentar la resistividad del material del núcleo. Esto se consigue, agregando silicio al acero. Si la resistencia del núcleo es mayor, las corrientes parásitas serán menores para un flujo magnético dado, y así se reducen las pérdidas que veíamos recién, I cuadrado por R en el núcleo. Entonces, tenemos dos formas, entre otras, ¿sí?, de reducir esas corrientes parásitas. Ponemos chapitas. Si ustedes alguna vez desarmaron un transformador, vieron que hay una chapita al lado de otro, ¿sí? Eso tiene el significado de eso es este, ¿sí? Hacer que esas corrientes sean menores, ¿sí? Reducir la corriente parásita. Y otra forma es aumentarle la resistencia al núcleo, para que en él no circule corriente, ¿sí? O circule la menor cantidad de corrientes parásitas. Bueno, bajo estos dos procedimientos se reduce la corriente, por lo tanto se reducen las pérdidas por corrientes parásitas en el núcleo. ¿Bien? Bueno, veamos un ejemplito de cálculo para ver cuál será la tensión inducida
en una espira, digamos, que está enrollándose en un núcleo que tiene un flujo magnético variable. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, dentro de este núcleo hay un flujo magnético que varía. ¿Cómo varía? Bajo una onda senoidal. ¿Sí? Yo podría dibujar el flujo en función del tiempo. Vería una cosa así, ¿no? Y continúo. Y para acá lo veo. ¿Cuánto vale este valor? 0,05. Muy bien, el valor pico, 0,05. ¿Sí? Y la frecuencia de pulsación, 377. O sea, estas son frecuencia angular. ¿Sí? O sea, cómo cambia la pulsación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la frecuencia es más alta, la tasa de cambio es más alta o no. ¿Qué piensan ustedes? Sin calcular la derivada de esta función. Yo no tengo ni idea cómo es la derivada del seno, por ejemplo. Si yo tengo ahí y tengo ahí dos flujos distintos, ¿cuál cambia más en el tiempo? El primero. El primero. El primero. Entonces la tasa de cambio en el tiempo me va a producir una tensión más alta en el primero que en el segundo, ¿no? Si vamos a la ley de Faraday, ¿qué decía? La tasa de cambio es el número de vuelta, el voltaje inducido es el número de vuelta por la tasa de cambio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si el flujo cambia mucho, la tasa de cambio es grande. Si el flujo cambia poquito, ¿qué quiere decir? Mayor frecuencia, mayor será el voltaje inducido. ¿Bien? Si bien nosotros después trabajamos siempre con 50 Hz, obviamente. Bueno, entonces... Hay un ensayo a los transformadores que se le hace con otra frecuencia. Sí, hay varios ensayos. Bueno, si hay 100 espiras en el núcleo, o sea, acá dan vuelta 100 veces, ¿cuál será el voltaje inducido cuando hay un flujo de esta forma? Bueno, hay que hacer la cuentita, la derivada del flujo en el tiempo. ¿Vieron derivadas de funciones trigonométricas? Sí. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. ¿El Coseno. coseno? Menos coseno. No. ¿O el menos coseno? No sé, les pregunto a ustedes. No, creo que el coseno es el menos seno. El del seno es el coseno. Bueno, entonces, Del seno es el coseno y del coseno el seno a la menos 1, ¿no? O menos seno, perdón. y del seno de omega t, Es menos seno. Menos coseno de... No, es coseno ahí. Y cuando es coseno es menos seno. sí, pero esto no tiene nada que ver. O Si es una constante, sale afuera. sale afuera, exactamente. Claro, sí, sí. La derivada de esto, este sale a multiplicar, digamos, o sea, acá. ¿Sí? Es omega por la derivada de... Bueno, haciendo esa derivada, queda que la tensión inducida va a valer 1885 coseno de omega t. O lo mismo que
1885 seno de 377 t. ¿Qué tengo que poner para que haya una igualdad entre el coseno y el seno? Más 90. Más 90. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando acá? Ese flujo que varía con una determinada frecuencia está produciendo una tensión que varía también con la misma frecuencia. ¿Sí? Desfasada a 90 grados. Y podríamos decir desfasada a 90 grados. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Pero, Ahí tenemos la impedancia inductiva. Es inductiva. sí. Pero lo importante es que la frecuencia que tenga el flujo va a ser la frecuencia de la tensión inducida. Y era de esperarse, ¿no? Cómo funciona un transformador. Ustedes ponen una corriente alterna acá de 50 Hz y de acá tienen que salir 50 Hz. ¿Sí? No es que hay una frecuencia en media tensión y en baja tensión hay otra. ¿Sí? ¿Estamos? Era de esperarse. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ahí. Bueno, bien, bien. De a poquito va. Bueno, producción de una fuerza inducida en un alambre. O sea, hasta acá estuvimos viendo más o menos, introduciéndonos en lo que es el principio de funcionamiento de un transformador. Ahora lo que estamos produciendo es una fuerza en un alambre. ¿Sí? O sea, una fuerza en un alambre que está dentro de un campo magnético. Esto es lo que vimos el otro día, ¿o no? ¿Sí? Si en un conductor circula corriente y ese conductor está en un campo magnético, en él se va a inducir una fuerza. ¿Se acuerdan los dos conductores en paralelo? ¿Sí? Que se inducían. Si la corriente tenía el mismo sentido, se atraían, ¿no? Si las corrientes tienen el mismo sentido, se atraen, exacto. ¿Sí? Eso es fácilmente verlo con este producto vectorial. ¿Sí? Producto vectorial me da otro vector. ¿Sí? Producto escalar me da un número. Bien, la palabra lo dice. Producto vectorial o producto cruz, el resultado es un vector, la fuerza es un vector. Producto escalar o producto punto es un numerito. ¿Bien? Bueno, ¿y la fuerza de quién va a depender? De la corriente que circule por el conductor, del largo del conductor, de la intensidad del campo, ¿sí? Y del ángulo que formen. ¿Quién? ¿La corriente o sí, vamos a ponerle la corriente y el campo? ¿Sí? Acá el campo se está metiendo dentro de la pantalla, ¿sí? Por eso tiene la X. ¿Qué ángulo se forma? Que no es la corriente, sino es el vector L, o sea, el pedacito de vector que yo tomo a analizar. ¿Sí? Es ese. O sea, en este caso, esto es. Pero le damos el sentido de la corriente. ¿Qué ángulo se forma entre L y B en este caso? 90, ¿no? 90. Yo tengo L o I para abajo y para adentro está el campo. Cuando yo multiplico regla de la mano derecha, ¿sí? Fíjense, voy la I que apunta para abajo, tengo que multiplicarlo por algo que está para adentro. La fuerza me da para la derecha en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si el campo saldría,
en vez de entrar a la pantalla, saldría, yo estoy multiplicando I o L que va para abajo por un vector que está saliendo para acá. Está en la dirección, está entrando a mí, digamos, ¿sí? Entonces, yo tengo I para abajo, por este me da una fuerza para este lado. ¿Bien? ¿Y por qué en el otro poníamos que era el producto de las dos corrientes? En el otro, digo, en la clase pasada, digamos, cuando estudiábamos los cortocircuitos. Porque sumás las fuerzas. Suman las fuerzas. No, no es la respuesta. Porque el campo B, ¿quién lo producía? El otro conductor, que está acá al lado. ¿Sí? Por este conductor circula una corriente que me genera este campo. ¿Sí? Y además, si por acá circula una corriente, también genera un campo. ¿Se entiende? Acá no estoy diciendo quién me genera este campo, esta densidad de flujo. Puede haber un imán que está generando esa densidad de flujo. Y yo le estoy haciendo pasar corriente a un alambre que está dentro de ese flujo. ¿Sí? Eso es un motor. Le hago pasar corriente a un alambrecito que está dentro de un imán, va a tender a moverse, porque en él se va a inducir una fuerza. Si yo logro que se mueva de una forma que me interesa a mí, bueno, ¿qué estoy haciendo? Un motor. ¿Se entiende? Después vamos a ver la forma, tipos de motores, todas esas cuestiones. Pero el principio de funcionamiento básico es este. ¿Bien? Bueno, hagamos un calculito para aplicar esta formulita. Dice, la figura muestra, es la misma figura de anterior, un alambre que porta corriente en presencia de un campo magnético. La densidad de flujo del campo es de 0,25 Tesla dirigida hacia adentro de la página. Si el alambre tiene 1 metro de longitud y la corriente es de 0,5 amperes en dirección de arriba hacia abajo, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza inducida sobre el alambre? Bueno, me está preguntando cuál es la magnitud y la dirección de esta fuerza. Dice que la línea, bueno, ya está la dirección acá, pero es lo que el análisis que hacía recién. Las líneas de campo van hacia dentro de la pantalla, de la página, y el vector L o I va para abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces hay que hacer la regla de la mano derecha. Justo acá no tengo ni una lapicera, nada. Iván, Sí. con la regla de la mano derecha, con el pulgar es el sentido de la corriente, el pulgar. ¿O cuál? ¿Querés hacer? El pulgar es el resultado. Ah, el pulgar es el resultado. Está. ¿Y cuál usás para la corriente? Para la corriente, mira, bueno, a ver. Lo que hay que multiplicar, esto es importante que respeten el quién con quién. Primero, quién se le arrima a quién, digamos, ¿sí? En este caso, tenemos B para adentro y I para abajo. Entonces yo tengo que multiplicar I o L contra B. I o L yo los muevo, los cierro contra B. ¿Entiende? No se alcanza a ver bien tu mano, Iván. Sí, no la agarré yo, Bien, bueno, a ver. Yo tengo, vamos a ver si lo puedo hacer en 3D. Tengo B, o axonométrico, B, y tengo I para acá, o L. Estos dos forman
90 grados. ¿Sí? Y yo ahora tengo que multiplicar L con B. ¿Sí? Cierro L contra B. L con B. ¿Para dónde sale? Para la derecha. No sé si ahí se ve la mano. L, Sí, sí. lo meto dentro de la pantalla contra B. L estaría sobre el plano de la pantalla. B se está metiendo adentro. Ahora trato de meter a L, perdón, contra B y me da para dónde sale el pulgar. Si fuera al revés, que L sea para arriba y B se está metiendo, ¿sí? Acá hay 90 grados, ¿sí? Entonces tengo L que está yendo para arriba de la pantalla, B se está metiendo, entonces hago L contra B y me da hacia la izquierda, hacia el otro lado. ¿Se entiende? Entonces el índice, siempre el dedo índice indica el sentido de la corriente, el medio, el flujo, el Sí. campo, y el pulgar, el resultado de la fuerza. ¿Sí? Ahí. ¿Quieren ver? Así. Siempre, 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 siempre el producto vectorial da como resultado un vector perpendicular a los dos vectores que se multiplican. ¿En qué sentido? Con la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del módulo? El producto de los módulos de los vectores que se multiplican por el seno del ángulo que forman. ¿Cuándo va a ser máximo ese módulo? Cuando el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Si esta... Sí. Cuando vos pones los tres dedos, ¿no? Que pones el pulgar, el índice y el mayor, ¿no? Lo haces en tres dimensiones. Sí. ¿Te queda? A ver, voy a prender la cámara. A ver, te miro, ¿no? Sí, para colmo nosotros a vos te vemos en espejo, entonces Claro. ¿Se prende la cámara? No manda la cámara. No sé. No, justo no manda la cámara. No, bueno, a ver si te lo puedo explicar. Bueno, queda como en tres dimensiones. Queda el gordo y el índice quedan haciendo 90 grados y el mayor quedaría al revés. Vos con el gordo tenés que aumentar, es la dirección de la corriente. Sí. El índice sería el campo y el mayor es el resultante, o es al revés. No, el pulgar es el resultante. Pero no me estaría dando entonces. ¿Cómo hago para poner? Si no, yo- o sea, yo ahí como lo estoy haciendo, el índice sigue las líneas de flujo. El pulgar, índice sigue la línea. la línea. Claro, y el mayor me da la resultante. Y el otro, el anular, El mayor. el mayor, perdón, Sí. me da el sentido de la fuerza. Bueno, lo mismo. Yo siempre lo hago cerrando la mano. ¿Sí? Acá, pero cerrando la mano se me recomplica, así como no lo logro entender. Con los tres así, Sí. lo rumbeo medio más. A ver si... Claro, lo que pasa es que si las Pizarrón, líneas no sé salieran, por ejemplo, No sé si lo van a ver, pero traigo un pizarrón acá, si quieren. A ver. Vamos a dejar de presentar. Capaz que ven. ¿Se ve el pizarrón? Sí, sí. Ni se ve. Bueno, Sí, a sí. ver. Yo tengo un vector que se mete al pizarrón. ¿Sí? Y tengo... Vamos a hacerlo para arriba, para que sea más fácil. Tengo el vector L y el vector que se mete al pizarrón. Yo tengo que hacer L por... No sé si se ve. Por B. ¿Estamos? ¿Se ve ahí o no? No se ve la mierda. Brilla un poco, justo hay una lámpara ahí que... No se ve nada, Iván. Sí, se ve la mierda, ¿no? Ah, no se ve su rango. Ahí no. Ahí se ve mejor. Ahí mejoró. Hacerlo bastante grande. Sí. Bueno.
Sí, rayalo bastante con esta cosa que se ve. Acá tenemos el vector Ahí, L, ahí. apuntando para arriba. Y acá adentro se está metiendo el otro vector, imaginémonos que está el otro vector metido ahí adentro. ¿Sí? B. Está metido ahí adentro. El otro. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá tengo el otro. L está acá, la mano mía es L, y el vector este B, el que está en el fibrón. Yo ahora hago L por B, me da para este lado. ¿Sí? Pulgar. Ah, ahora sí. Y yo, el ejercicio que hace, al revés, el ejercicio que yo tengo, el que está metiéndose para adentro, B, pero va para abajo, la corriente. Entonces, yo tengo que multiplicar L por B. Entonces, multiplicarlo al otro. Y el otro está acá. Este está acá, lo tengo que cerrar. ¿Para dónde me queda el pulgar? A la derecha. A la derecha. Sí. Y siempre Ahora sí. siempre te va a dar perpendicular porque son de distintos signos además del vector. Por eso queda siempre perpendicular. Siempre queda perpendicular porque es una propiedad del producto vectorial entre dos vectores. Claro. Ah, lo que determina es el sentido. Lo que determina el sentido con la regla de la mano derecha, exactamente. Ahí cambia. ¿Sí? Perdón. Ahí cambiaría la historia si vos, en vez de entrar en la pantalla, salieras de la pantalla. Si salimos de la pantalla, Cambia la fuerza al revés. tenemos así, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Un poquito. Tenemos B que sale de la pantalla, L para abajo, ¿sí? O sea, B estaría ahí, L estaría ahí. Entonces yo le tengo que cerrar a L contra B, ¿no? Cuando lo cierro, ¿para dónde me da? A la izquierda. Para la izquierda, exactamente. ¿Sí? Si fuera al revés, acá o para arriba, yo tengo que cerrar L contra B. ¿Para dónde va? Sí, ahora perfecto. Muy bien. ¿Sí? Estoy desgarrando con la mano para poder seguirte, así que imagínate. Sí, yo encima los dedos no tengo menos movilidad que... Bueno, entonces la dirección, importante que quede claro que ahí quedó para la derecha, ¿sí? Entonces ya tenemos la No dirección. estás presentando. Nos falta la magnitud de esa fuerza. Y la magnitud la determinábamos como... No estás presentando, Iván. Ah, perdón. Bueno, entonces teníamos la dirección de la fuerza, lo que hablábamos recién, y la magnitud, ¿cómo la representamos? Bueno, va a ser el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el seno del ángulo que forma. ¿Sí? Ahora, el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo están formando I o L y B? 90. 90, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo un conductor tal que la corriente o el conductor esté en el mismo sentido que el campo magnético, la fuerza, ¿cuánto va a valer? No tenés fuerza. No tener fuerza, exactamente. O sea, están multiplicando dos vectores paralelos, ¿sí? Por lo tanto, el resultado es 0. Si lo quieren ver con el módulo, el seno de 0 es 0. Exacto. ¿Sí? Bien, entonces, si el valor
cómo está ubicado el conductor y, o sea, cómo vaya la corriente y cómo esté el flujo es importante para ver si hay fuerza o no hay fuerza. Y bueno, y obviamente que tendrá que ver la intensidad cuánto valga. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ahí estamos lo que hicimos recién y ahora busquemos el módulo. El módulo dijimos que la corriente valía 0,5 amperes, el largo o el módulo del vector L era 1 metro, la intensidad 0,25 Tesla y el seno del ángulo que forman 90 grados en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza es de 0,125 newton dirigida a la derecha. ¿Por qué newton? ¿Por qué no kilogramos fuerza? ¿Por qué no dinas? ¿De dónde sale este newton? Por las unidades que tenés en de la corriente y ¿cómo es? La corriente Sí, sí. y la distancia y el largo. Pero no me acuerdo que un Tesla. Sí, sale ahí por usar todas las unidades en el sistema MKS. ¿Sí? Sistema internacional. ¿Está? O sea, ¿qué quiere decir? Que si nos dan la longitud en centímetros, Hay que pasarlo a metro. si nos dan la corriente, no sé, en kiloamper, bueno, lo podés dejar en kiloamper, pero acordate que acá quedará kilonewton. Se tiene que ser ampere, metro y Tesla. Exacto, exacto. ¿Sí? Bueno, no la compliques más. No, pero por ahí. Bueno, no sé qué hora es, pero ya por hoy me parece bastante. Vamos a dejar Sí, ya tenemos bastante cuadrada la cabeza, sí. para la próxima. Yo después le voy a subir un libro que me pareció interesante para ver para seguir la materia de estas máquinas eléctricas. Y de ahí yo voy resumiendo bastante. Así que por ahí, si a alguno le interesa leerlo completo, yo después se lo voy a subir como bibliografía, voy a subir un montón de cosas, pero voy a decir, este es el libro que estamos siguiendo, por ahí puedo sacar alguna cosita de otro lado, pero por ahí siempre hay alguno que le gusta leer, que es importante, parece perfecto. Así que les voy a subir la bibliografía. Bien, esto lo continuamos en la próxima clase. Bueno, yo me retiro, me tengo que ir.